Hola, mi nombre es Cintia y a mí me tocó hablar acerca del common law en Inglaterra. Bien, la estructura del derecho en este país se basa en el common law y en el equity. Estos dos se complementan ya que el common law, al ser un procedimiento apegado a formalidades, pues eso lo hizo inaccesible, y es por ello que pues existe el equity para completar las faltas del common law. De igual forma, ambos son diferentes, bueno, tienen sus diferencias. Por ejemplo, el common law se basa en un procedimiento oral y ve materias de derecho penal, contratos y responsabilidad civil. En cambio, el equity es un procedimiento escrito y ve materias sobre propiedad real, sociedades mercantiles, comerciales, quiebras y responsabilidad civil. En cambio, el equity es un procedimiento escrito. Ahora vamos a hablar acerca de su forma de gobierno, la cual es la monarquía parlamentaria. Esta, en su poder legislativo, se encuentra el Parlamento, el cual puede cuestionar al Poder Ejecutivo, al Primer Ministro y a su gabinete. El Parlamento es un órgano bicameral, por lo cual se divide en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. La Cámara de los Lores es un cuerpo aristocrático conservador, dividido en espirituales y temporales. En cambio, la Cámara de los Comunes son 659 diputados, que se dividen a su vez en dos galerías, que es gobierno y oposición. Respecto a su proceso legislativo, este se divide en cuatro, que es el bill, la aprobación, la Cámara y la vigencia. El bill se refiere a la presentación del proyecto, de la ley, de la norma. La aprobación, donde se ve si el proyecto es viable o no y se requiere la aprobación de ambas cámaras. En la aprobación se hacen 3 lecturas y se aprueba, y de no ser así, pues no pasa a la Cámara de los Lores para que esto den sus sugerencias. De hecho, si es en materia financiera, pasan un mes en la sanción real, y si no es si es fuera de lo financiero, se va un año en la sanción real. Bien, ahora vamos a ver acerca de su poder judicial. Esta se divide en cortes del condado, que son cortes de primera instancia y ven acerca de asuntos menores civiles. Luego de ahí sigue la Corte de los Magistrados, que ven acerca de asuntos penales menores, y excepcionalmente ven acerca de asuntos civiles, pero es muy raro que los vean, mayormente se enfocan en lo anterior. De ahí sigue la Corte de la Corona, que ve acerca de asuntos penales de carácter grave. Seguido de esta sigue la Alta Corte, que se divide a su vez en Banca de la Reina, Cancillería y Familia. La Banca de la Reina ve acerca de asuntos penales, civiles y apelaciones, y la Cancillería acerca de asuntos de equidad, y la Familia acerca de matrimonio, legitimación, adopción, etc. Seguido de esto tenemos la Corte de Apelación, que ve acerca de asuntos penales y civiles, y es una corte de segunda instancia. Por último, tenemos el Tribunal Supremo, que ve acerca de resoluciones civiles y penales dictadas por la Corte de Apelación. Bien, ahora vamos a pasar a sus fuentes del derecho. Para ser exacta, yo considero que sus fuentes son similares a las nuestras, aunque tengan diferente nombre. Por ejemplo, una de las fuentes de aquí es la razón, que busca colmar las lagunas legales que tiene su sistema, y es a lo que nosotros llamamos los principios generales del derecho. Otra de sus fuentes es la doctrina, la cual se encarga de ayudar al tribunal cuando estos no pueden resolver un caso en concreto. Ellos se basan en libros como son el Granville, el Blackstone, el Cole, el Bracton, para poder resolverlos. A mi parecer, esto se parece como a la jurisprudencia, que busca interpretar y aplicar la ley. Sigue el precedente, que son decisiones de los jueces sobre casos análogos.
Seguido de esto está la legislación, que es la ley que se aplica en base a decisiones, sentencias que se hayan aplicado sobre ella misma. Y por último tenemos a la costumbre, el cual es lo que más compartimos, ya que son prácticas que para que sean obligatorias debes de tener un consentimiento común y ser continuamente repetidas. Ahora vamos a estar hablando acerca de la profesión legal. Algo que me llamó mucho la atención es que en Inglaterra los abogados tienen muy buena fama. No como acá en México, que se les cacha como corruptos o simplemente tienen mala fama. Y bueno, esto se debe a que en Inglaterra, para volverte abogado, tienes que seguir una serie de pasos, dependiendo de qué tipo de abogado quieras ser. Si quieres hacer el abogado postulante, el que se encarga de llevar a cabo los procesos en los tribunales, o si quieres ser el abogado asesor, quien trata directamente con el cliente. En el caso del barrister, ellos tienen que estar afiliados a la barra de abogados y también al Inns of Court, es donde pues están todos los abogados que conducen los juicios dentro de los tribunales. Bueno, en el caso del asesor solicitor, estos tienen que hacer un examen como un profesional, lo tienen que pasar y aparte tienen que pagar para poder ejercer esta profesión. Países en donde se practique el common law, lo van a seguir comentando a mis compañeros. Estuve buscando países en donde tengan la monarquía parlamentaria que tiene Inglaterra. Unos de estos son Nueva Zelanda, Jordania y Lesoto. Ya para finalizar, se va a estar hablando acerca de las similitudes y las diferencias entre el common law de Inglaterra y el sistema jurídico mexicano. Bueno, una de las similitudes que encontré fue que, anteriormente, antes del 2008, en México se usaba el sistema escrito, es como en el equity. Y pues a partir del 2008 se empezó a usar el sistema de oralidad, que es como el common law. También había comentado que las fuentes del derecho del common law de Inglaterra se parecían un poco a las de México. Por ejemplo, la doctrina se me figuraba a la jurisprudencia, la razón la asimilaba con los principios generales del derecho y así. Otra de las similitudes que encuentro es acerca del proceso legislativo. Si bien es cierto que en México son 6 pasos y ahí son 4, hay algunos pasos que tenemos que se parecen a los que ellos tienen. Por ejemplo, la iniciativa de ley es equivalente al bill de ahí, porque es donde se presenta el proyecto. De ahí está la aprobación y la sanción. La sanción de aquí es lo mismo o similar a la cámara de ahí, porque se tiene que aprobar, leer y checar si es viable. Y pues al final está la vigencia, que es lo que aquí pondríamos como la entrada en vigor. Para finalizar sería solo decir las diferencias entre el common law y el sistema jurídico mexicano. En primera, en México no hay una monarquía, de hecho está prohibido, no existen títulos nobiliarios ni nada parecido. Otro sería que su poder legislativo está conformado de manera diferente a la nuestra. Por ejemplo, nosotros tenemos al Congreso de la Unión, el cual se divide en Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Hola, yo soy Cintia Alejandra Carranza Martínez y yo les voy a hablar sobre el common law en Estados Unidos. Empezando, podemos decir su estructura del derecho, que su característica principal es la existencia del derecho federal con atribución estatal y federal. Su forma de gobierno se compone de 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo tenemos que su figura representativa es el presidente. En la actualidad es Donald Trump. Desempeña su cargo junto con un vicepresidente, dura su cargo 4 años y solo una vez se puede reelegir. Después tenemos que su residencia es la Casa Blanca, que está ubicada en Washington. Sus facultades es proteger la Constitución y hacer cumplir las leyes dictadas por el Congreso. Es jefe de Estado y Gobierno, así como de las Fuerzas Armadas.
Cuenta con un gabinete y él puede decidir los integrantes de él. En caso de destitución, muerte, renuncia o incapacidad, lo sustituirá un vicepresidente. El poder legislativo, se divide en dos cámaras, Cámara de Representantes y Cámara de Senadores. Por último tenemos el Poder Judicial, que es representado principalmente por la Corte Suprema. Después de ver esto, podemos pasarnos a las fuentes del derecho. La principal, o la que estamos viendo primeramente, será la de precedente jurisprudencial, que su origen se encuentra en el sistema inglés. Los precedentes jurisprudenciales se dividen en dos, obligatorios y persuasivos. En los obligatorios, el tribunal debe acatar la decisión establecida de un tribunal superior aunque no esté de acuerdo. Y en los persuasivos, la jurisprudencia establecida por un tribunal superior de un estado será obligatoria para los tribunales inferiores del mismo, pero no para otros. De manera rápida comento que después está la legislación, que se divide en Constitución Federal, tratados internacionales, leyes federales, constituciones estatales y leyes estatales. Después tenemos por último la doctrina, que es el conjunto de principios formulados por los jurisperitos como resultado de sus estudios relativos al derecho positivo y a las normas jurídicas para interpretarlos y comentarlos. Después tenemos la formación del abogado. Bueno, la profesión legal tiene un enorme prestigio. Para ser admitido en una escuela de derecho debe acreditarse un título o un grado profesional. Los estudios son de tiempo completo y es una duración de 6 semestres. Existen más de 175 escuelas, pero con las que son más prestigio son miembros de la Asociación Americana de Escuelas de Derecho y son aprobadas por la Asociación de la Barra Americana. Las admisiones requieren presentar examen Law School Admission Test. El derecho se enseña mediante el método de conocimiento de casos judiciales. Al terminar los estudios de derecho, el graduado puede presentar el examen de barra de su estado para ejercer en el mismo. Las barras de abogados les dan una gran importancia a la ética profesional y a la responsabilidad legal. Bueno, en los países que se lleva a cabo, por mencionar algunos, tenemos Noruega, Liechtenstein, Suecia, Mónaco y Bahrein. Respecto a las similitudes, pues es que ambos compartimos el poder ejecutivo, legislativo y judicial, no de la misma forma, pero pues son los mismos poderes. Ambos contamos con legislación, tratados internacionales y constitución, y ambos tenemos la doctrina como fuente formal del derecho. Respecto a las diferencias, pues yo creo que la principal que puede notar yo puede ser la de la formación del abogado. Siento que allá se le da más importancia al ver quién va a ser abogado, quién lo va a ejercer, porque aquí en México cualquiera puede obtener su título y pues es una manera muy sencilla, hasta comprándolo pueden y pues entra la corrupción aquí, ¿no? Hay varias diferencias que tenemos. Puede que no llevemos el mismo sistema, pero compartamos algunas similitudes, como las mencionaba anteriormente. Siento que a México le falta reforzar muchas cosas sobre la presidencia, sobre la reforma en algunos artículos, son muchas cositas que se pueden llevar a cabo y no lo hacen, tan solo por el hecho de que en Estados Unidos siento que pues en cuestión de ejecutar algo lo hacen más rápido y ellos seguían llevando un procedimiento. Y aquí en México quieren ejecutar algo, pero no lo pueden hacer porque no saben el cómo se lleva o cuáles son las medidas necesarias para hacerlo. Puedo mencionar muchas más cosas que están mal, pero pues para finalizar quiero decir que espero que yo, que estoy estudiando Derecho, al finalizar mi carrera y pues durante mis estudios pueda estar cambiando algo tan pequeño, porque ahorita es muy fácil como decir todo lo que está mal y no hacer nada. Y pues esa no es la cuestión, ¿no? La cuestión es que se haga algo y pues sí siento que nos falta mucho por mejorar, pero estamos a tiempo de hacerlo y ver que nuestra generación va más allá pues de la tecnología, ¿no? Que también la tecnología se pudiera meter poquito en este aspecto, en la cuestión de estar mejorando cosas. Y pues ya, eso sería todo de mi parte. Canadá podemos hablar de que en su mayoría pues es un estado adaptado al common law. Sin embargo, en Quebec pues tienen a la familia neorromanista. El sistema Equity funciona para impartir justicia y pues la autoridad legislativa está dividida en dos, federales y provinciales.
El tipo de gobierno, pues ya sabemos que es una monarquía constitucional. El Estado federal es independiente, sin embargo, es miembro de la Comunidad Británica, la cual reconoce como soberana a la reina de Inglaterra, la reina Isabel. Sus fuentes del derecho, pues, son la legislación y la jurisprudencia. Y el tipo de profesión legal, sabemos que se tiene que cursar la carrera de derecho de 3 a 4 años y titularse, acreditar en el Law School Admission Test. A los estudiantes se les enseñan casos prácticos y reales y pues tienen una pasantía. El poder legislativo pues es la reina de Inglaterra, la de mayor peso. Existe una cámara alta y cámara baja. El poder ejecutivo, que tiene un jefe de Estado, y el poder judicial tiene cortes federales y provinciales. Pues las similitudes: estamos adheridos a diferentes tratados internacionales con Canadá y la defensa de los derechos humanos como un objetivo muy importante para el derecho. Y la diferencia, pues el tipo de gobierno y el estudio del derecho son totalmente distintos. Y pues tenemos muchas cosas en común con Canadá que con otros países, sin embargo, también tenemos bastantes diferencias desde el tipo de gobierno y la ideología. Como ya sabemos, Australia pertenece a la corona británica y pues tienen un tipo de gobierno totalmente distinto a lo que se lleva a cabo aquí en México. Podemos hablar de que el poder legislativo como tal es el parlamento, el poder ejecutivo son el primer ministro y el gobernador en general, o sea, es unipersonal. Sin embargo, el mayor poder siempre va a residir en la reina. El poder judicial son las prácticas del derecho común británico, como ya sabemos, están adheridos a la corona británica. Para no ser tan redundante, reconocen como soberana a la reina Isabel. Las fuentes del derecho son la legislación, la jurisprudencia, la convención, la doctrina y la costumbre. Y pues su estructura del derecho está basado en la justicia y la independencia del poder judicial. La profesión legal existen los solicitors, que dan un asesoramiento legal personal, y los barristers, que se dirigen más a la corte y los tribunales. Las similitudes, pues claramente que están la liberación del comercio y la importancia de promover el orden internacional abierto y basado en reglas y normas. Y pues en diferencias claramente está el tipo de gobierno que se lleva a cabo y la distribución de poderes, ya que nosotros no somos una monarquía. Japón es un sistema mixto por el hecho de que adopta dos familias, las cuales son la familia neorromanista y la familia del common law, tomando como base y fundamento sus preceptos, para así poder adaptarla a su sociedad con sus valores, culturas y tradiciones. Es por ello que cuentan con la división de poderes, en legislativo, ejecutivo y judicial. Su soberanía reside en el pueblo. Japón es un sistema democrático de gobierno, por el hecho de que sus ciudadanos mayores pueden elegir y ser elegidos para elecciones tanto nacionales como regionales. El emperador es el símbolo nacional y la unidad del pueblo. Todo acto que el Estado desee realizar deberá estar regulado por lo que se establece en la Constitución. La Constitución de Japón, en su artículo 5, establece la negación rotunda al derecho de guerra y a la violencia internacional. En el poder legislativo podemos encontrar a la Dieta, un sistema bicameral conformado por la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros. En el poder ejecutivo encontramos al gabinete, que se conforma por el primer ministro y un consejo de ministros. Por último, en el poder judicial está conformado por diferentes organismos, los cuales son la Suprema Corte, el Tribunal Supremo, el Tribunales de Distrito, tribunales familiares y tribunales sumarios. Japón toma como fuentes de derecho la legislación, la costumbre y la doctrina. La legislación por el hecho de que toma como base todo aquello que esté codificado. En la costumbre debe ir apegado a cuestiones
de la cultura y tradición japonesa sin ir en contra de la moral. Y la doctrina se creó para sobrellevar aquellas lagunas que la legislación no considera. Por último, sería importante recalcar que la mayoría de los juicios son de carácter público y no deben ir en... La estructura del derecho en Sudáfrica se divide principalmente en dos: el Common Law inglés, el cual son resoluciones apegadas a formalidades dentro de un conjunto de materias específicas, como podría ser el derecho mercantil, penal o civil. Estas serán juzgadas de acuerdo al procedimiento oral. Por otro lado, se encuentra el sistema romano-holandés, el cual es un derecho no codificado hecho por los jueces y basado en el antiguo derecho romano. Su forma de gobierno, al igual que en México, se encuentra en la división de poderes. Esta es una república democrática representativa. El gobierno de Sudáfrica está conformado, como ya lo mencioné, por el poder legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución es la ley suprema del país. Es aplicable a todos los órganos del Estado y en todos los niveles. El poder legislativo es un parlamento bicameral y abierto a todas las razas. Está compuesto por una Asamblea Nacional y un Senado. La Asamblea está compuesta por 400 miembros elegidos por un sistema representativo proporcional. Cada partido tiene un número de asientos basado en la proporción de votos que haya obtenido durante las elecciones. Por su parte, el Poder Ejecutivo. El presidente es elegido por la Asamblea Nacional de entre sus miembros. Tiene una duración de 7 años y tiene las siguientes atribuciones. Puede conferir distinciones, nombrar, acreditar, recibir y reconocer embajadores, representantes diplomáticos y algunos otros miembros consulares. Otorgar el perdón o la ejecución de una pena. Firmar y ratificar convenios y tratados internacionales. Y por último, puede revocar y proclamar la ley marcial, así como declarar la guerra o firmar la paz entre países. Por su parte también, el Poder Judicial goza de autonomía e independencia con respecto al gobierno. A la cabeza de este poder se encuentra la Corte Suprema de Justicia. Está integrada por la División de Apelación. En cuanto a la profesión legal, en África podemos encontrar a los abogados. Están organizados en asociaciones a las cuales se les llaman colegios. El Consejo General del Colegio de Abogados de Sudáfrica es la institución coordinadora de las diversas barras de abogados independientes. Los apoderados legales judiciales se dividen en sociedades legales. Existe una para cada una de las provincias. Un apoderado en funciones es automáticamente miembro de cuando menos 2 de estas sociedades, cuyo objeto es promover los intereses de esta profesión. Por último, tenemos a los asesores legales del Estado. Dan recomendaciones legales a los ministros, departamentos gubernamentales y administraciones provinciales, así como a varias instituciones creadas por la ley escrita. Sus fuentes del derecho se encuentran en la legislación. Esta es basada en los principios de la legislación romana-holandesa. Su jurisprudencia son tomados directamente del derecho inglés como su misma aplicación. Por cada fallo existe una sentencia que marcará un precedente para los juzgadores. Por otra parte están las decisiones tomadas por la Suprema Corte. Las funciones de un juez no solo se reducen a aplicar la ley, sino a interpretarla, explicarla y en muchos casos una decisión judicial establece una nueva regla que va a dar derecho a partir de la interpretación de la ley, por lo cual se le denomina ley hecha por el juez. Por último, contamos con la costumbre. Esta fuente del derecho es considerada la de menor importancia dentro del campo jurídico en Sudáfrica, pues únicamente ayuda y complementa a la labor del juzgador dentro de la consideración al momento de tomar una decisión. Los países dentro de los que se lleva a cabo el sistema sudafricano son Guyana, Botsuana, Lesoto, Namibia, Eswatini, Zimbabue, Sri Lanka, Indonesia, Surinam. Por último, les comento que las similitudes que encuentro con el sistema mexicano es que realmente la profesión legal no es del todo distinto, pues podemos encontrar las mismas variantes en México, con algunas distinciones básicamente. Cuenta con una base romanista, como ya sabemos, al igual que México, pero a pesar de ser un sistema híbrido, también cuenta con una similitud en la división de poderes. Esto es bien sabido que alrededor del mundo se cuenta con este sistema de gobierno, pues para los estados nos ha resultado bastante efectivo.
Por otro lado, encontramos las diferencias. Existen bastantes dentro del derecho, pues bien, ellos a pesar de regirse por una parte con el romano holandés y al México contar con el sistema romanista, existen diferencias, pues ellos toman en cuenta el sistema common law inglés, algo que México realmente no hace. En aspectos de las fuentes del derecho, como puede ser la costumbre, igual en las facultades de los poderes. Por ejemplo, igual se cuenta con una autonomía por parte del Poder Judicial. Se le otorgan muchas facultades al Ejecutivo, como pueden ser otorgar y perdonar una pena. Esta es una clara diferencia que se marca con México, pues aquí en el país nuestro representante no cuenta con el poder de otorgar o perdonar una pena. Esto se tiene que llevar un proceso más allá, pero esto simplemente, a mi consideración, es parte de la cultura que se tiene arraigada de las culturas sudafricanas. Y por último, la ley marcial y el poder que puede realizar un representante como es el presidente en este caso. El presidente de México no puede realizar por sí solo un tratado internacional, a diferencia de un presidente sudafricano. Aquí se tiene que llevar un proceso, como ya lo mencioné, el cual es mediante la aprobación del poder legislativo. Esto es todo. Hola, mi nombre es Miguel Vázquez de la Vega y yo les voy a presentar el derecho musulmán. El derecho musulmán es una faceta de la religión del Islam y se compone del dogma religioso y del derecho musulmán como tal. Estos dos se integran entre sí en un cuerpo llamado fiqh y esto se considera el foro interior del creyente y la conducta externa del creyente hacia Dios. Esto quiere decir su vida civil, su manifestación de la religión, cómo lleva a cabo la religión dentro de su contexto social. El gobierno islámico es un gobierno de derecho. En esta forma de gobierno la soberanía pertenece solo y únicamente a Dios. O sea, no importa si en la cabeza tiene a un rey, un presidente, un jeque, siempre lo más importante hasta arriba va a ser Dios y cómo Dios ve lo que están pues haciendo. Toda su religión o su sistema de gobierno se basa en el Corán escrito por Mahoma, que fue un profeta de esta religión y creador además. Como todos los sistemas jurídicos tienen sus autoridades. Por ejemplo, se me va un poquito, bueno, sus principales autoridades, por ejemplo la Autoridad Suprema Judicial, ellos le llaman califa. El juez penal o civil sería el cadi y lo que nosotros conocemos como policía sería el surca. Los principales países que tienen este sistema jurídico es Afganistán, Arabia Saudita y las Maldivas. Tenemos similitudes y diferencias, más diferencias diría yo, pero las similitudes podría ser que todo nuestro derecho se basa en un solo libro, que nosotros es la Constitución y ellos es el Corán. Diferencias pues tenemos muchísimas, por ejemplo las de ámbito penal, ellos las categorizan, por así decirlo, de mayor a menor. Y, por ejemplo, cuando robas te cortan una mano o azotes, son penas muy fuertes, por así decirlo. Bueno, yo les voy a hablar acerca de India. India es un sistema híbrido. ¿Y por qué se considera híbrido? Porque es una mezcla de 3 sistemas. 2 de tipo religioso y son el hindú y el islámico, y el otro es el common law. India se considera como una república federal, tiene un poder central, está compuesta por 29 estados y estos 29 estados tienen una estructura parlamentaria. India tiene los mismos poderes que aquí en México, que es el ejecutivo, el judicial y el legislativo. El ejecutivo está representado por el presidente de la República. Su cargo son de 5 años. También puede ser sustituido por un vicepresidente y hay una posibilidad de reelección. El poder legislativo está representado por el mismo presidente de la República, por un Parlamento de la Unión. Y el Parlamento de la Unión se divide en 2, que es el Consejo del Estado y el Consejo del Pueblo. Se podrán decir que estos consejos son como las cámaras. Bueno, aquí en México se conoce como iniciativa de ley y en India es proyecto de ley. El proyecto de ley tiene una aprobación, un asentimiento y una devolución.
El proyecto de ley puede ser iniciado por las dos cámaras, al igual que la aprobación. Y el asentimiento es cuando ya el presidente lo aprueba. Y la devolución es cuando se vuelve a reconsiderar. El Poder Judicial. La Constitución fundamenta que tiene un funcionamiento en todo el país y es un órgano judicial, tanto federal como estatal. También la Suprema Corte es el supremo poder, es el supremo órgano judicial y está en todo el funcionamiento del país. Y también cada estado tiene su tribunal superior. Bueno, este sistema se considera flexible porque se adapta a las nuevas posibilidades y no pierde una vigencia como tal y puede evolucionar por lo mismo de que no solamente tiene un sistema religioso y no es estricto, se podrá decir. Y bueno, muchas gracias.